LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad UNICEN. Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad UNICEN. Hola oyentes de Radio Universidad, soy Matías Berna y otros miércoles más nos encontramos aquí en la 90.1 FM Radio Universidad de Olavarría. Aquí estamos en el campus de la UNICEN, directamente desde la Facultad de Ciencias Sociales, para compartir mucha literatura en 30 minutos que anda por aquí, por el aire de la radio. Estamos acompañados como cada miércoles con Meli Manrique desde los controles. Mi nombre es Matías Berna. Prepárense porque además de unas excelentes sugerencias y un espectacular texto del final, vamos a tener una entrevistada de lujo y música de calidad como siempre. Quédense ahí, esto comienza y se llama Con Todas las Letras. A veces una palabra alcanza, de lo demás se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Momento de las recomendaciones y sugerencias literarias. Comenzamos con Diario de Alaska de Lara Segade, editado por Bosque Energético. Los Tres Corazones es el libro que Lara Segade imaginó en la intersección entre un hijo por nacido, una madre que luego de un derrame ya no era la misma y un gato bautizado Júpiter que estaba con su último aliento a punto de regresar al espacio. En el libro, es el libro que cree que no escribió y sin embargo donde laten 3, laten 4. Todos los cuadernos, documentos de Drive, mensajes y libros con lo que está hecho Diario de Alaska materializan la lucha por permanecer en un territorio onírico con la única ayuda de un poema que pide sin tregua como un animal hambriento ser escrito. Es el corazón propio el que necesita reconocer sus latidos y no hay mejor modo de buscarse a uno mismo que allá lejos, ¿por qué no en el norte frío e indómito, en esa tierra salvaje que contiene la quimera del oro, pero también una moneda mucho más valiosa, la ilusión del tiempo? En ese diálogo entre las ansias del aquí y ahora, la urgencia de los que nos reclaman y nos anhelan y nos sueñan, y allá lejos donde el tiempo se diluye o multiplica, los trazos de la escritura de Lara Segade hacen todo lo posible por no ser, pero qué duda cabe de lo que son: destello, fulguración, belleza. Diario de Alaska de Lara Segade, editado por la magnífica editorial Bosque Energético. Didion y Babitz de Lily Anolik, publicado por Literatura Random House. Hollywood, 1967-1971, años de vértigo y exceso, donde artistas, estrellas de cine, músicos y camellos compartían escenarios y ambiciones. En el centro de ese torbellino, dos escritoras marcaron el pulso de una época. Eve Babitz, ahijada de Igor Stravinsky, musa insolente que posó desnuda frente a Marcel Duchamp y fue amante de Jim Morrison, y Joan Didion, un misterio tras sus gafas oscuras y su expresión impenetrable. Entre ambas se forjó una relación compleja, fascinante y peligrosa. Amistad, rivalidad, espejo y abismo. Con una prosa incisiva y vibrante, Lily Anolik reconstruye la relación entre dos mujeres que cambiaron la manera de ver Los Ángeles y de entender la escritura. El resultado es una carta de amor en forma de doble biografía, el modo más original y electrizante de acceder a los universos literarios de Joan Didion y Babitz y de abrir, como quien fuerza un cajón cerrado con candado, la intimidad de Didion para revelar al fin el enigma que envuelve su figura. Didion y Babitz, de Lily Anolik, publicado por Literatura Random House. Bali, del gran Federico Jeanmer, editado por Entropía. Mamá se quedó en Bali, murió allá. Con esas dos frases empieza el primero de los muchos correos electrónicos que conforman el cuerpo de esta novela de Federico Jeanmer.
adelantaron desde el sello Entropía sobre este nuevo libro de Federico que dice, desde la editorial, que es un relato epistolar edificado sobre la voz de una maestra jubilada, viuda y ahora huérfana, que busca reconstruir lo que le ha ocurrido en los últimos años y entender qué quiere que le ocurra de aquí en adelante. Los mensajes salen uno tras otro, incesantes, hacia el buzón de entrada de su hermano, que se ha ido a vivir a Barcelona e insiste en ignorarla. Esta indiferencia no desanima a la narradora de Bali, por el contrario, parece encontrar en esa escritura sin contraparte una liberación desde donde recordar a su madre, el modo en que las dos convivieron a medida que avanzaba la enfermedad, las fantasías que debió inventar y habitar para hacer un poco más tolerable el deterioro. Al mismo tiempo luminosa y sombría, divertida y también tierna, esta novela es la exploración de un duelo, es una despedida y es la historia de renacimiento de una mujer que vuelve a ver el mundo por primera vez para descubrir que una florista, un perro y un limonero pueden ser los aliados que nos salven del peso terrible de los mandatos y la mezquindad. Bali, de Federico Jeanmer, editado por Entropía. Y finalmente, La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson, editado por Ediciones Godot. En un mundo donde el capital multinacional redefine constantemente las fronteras de la cultura y la identidad, este breve texto de Fredric Jameson es una obra fundamental para entender las dinámicas de resistencia y adaptación de las narrativas del tercer mundo. Jameson destaca que la literatura del tercer mundo se caracteriza por su conexión intrínseca con el nacionalismo y la identidad cultural. A diferencia de la literatura del primer mundo, que a menudo se centra en el individuo, los textos del tercer mundo tienden a entrelazar lo personal con lo político. Este enfoque se debe a la historia compartida de colonialismo y opresión, donde las narrativas individuales son vistas como representaciones de las luchas más amplias de sus sociedades. La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson, editado por Ediciones Godot. Última recomendación, sugerencia literaria del día aquí en Con Todas las Letras. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con Todas las Letras, literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Bien, seguimos aquí en Con Todas las Letras. Hacía tiempo que quería hablar con ella porque nos vamos a ir a la ciudad de Mar del Plata, a ver si estoy bien ubicado geográficamente. Digo esto así porque ella es docente de Geografía y Ciencias de la Tierra en escuelas secundarias de Mar del Plata, especializada en Pedagogía Ambiental. Creó Frutillas Editorial, un proyecto dedicado a la producción de libros, folletos y fanzines de manera sustentable. Está con nosotros Lucía Gorricho. Lucía, ¿cómo estás? Matías Berna te saluda. Hola Matías, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. ¿Está bien más o menos la introducción? Sí, perfecto. Bien, Sí, bien. perfecto. ¿Por qué zona de Mar del? Ahora estoy en Pompeya. Ah, mira, bueno, muy bien. ¿Ubicás? Muy bien, sí. Cerca del Unzué, así, cerca del barrio de La Perla. Me encanta. Con mi familia a veces hablamos que cuando nos jubilemos nos vamos a ir a vivir a Mar del porque, bueno, nos encanta. Amamos Mar del Plata. Y la Casa Unzué también. Somos habitués. Una buena recibida en la República Separatista de Mar del Plata. Sí. Todo, así que yo creo que no está mal el plan, no está mal la idea. Pueden Bien. venir igual, pero... Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también de Mar del y sus variables y sus cosas y su abanico de cosas que la hacen también maravillosa. Si no la conocen a Lucía... Yo hace mucho había escuchado de esto, pero no sabía que era ella. Y como volvimos otra vez aquí a la radio en esta 7ª temporada, digo, tiene que pasar por los micrófonos de Con Todas las Letras, porque nosotros estamos justo en el campus de la Facultad de Ciencias Sociales en estos momentos. Lucía, te cuento. Lucía, hace mucho tiempo, ahora nos va a contar mejor la historia de ella, un poco más resumida, porque debe estar cansada que le pregunte siempre lo mismo, pero como dice la señora, el público se renueva. Es la famosa docente que se hizo conocida por aprobar a una alumna que no sabía nada. Es así como han titulado todos. Y la historia es maravillosa. Algo así como una alumna que era de Bolivia, prueba de geografía, no sabía la consigna, pero Lucía la invita a que, bueno,
con sus conocimientos y acercándonos a su país, nos cuente en ese escrito. Y hace una descripción maravillosa que todos le pondrían un famoso 10, 10, 10, 10, 10. A partir de ahí pasan cosas, porque el texto se llama Frutillas y nace Frutilla Editorial. ¿Está más o menos así, Lucía, la cosa? ¿Cómo es? A ver, contanos. Sí, el texto que yo publiqué se llamaba Dijo que no sabía nada, pero era una suerte de ironía porque ella hizo como una descripción muy geográfica y precisa de un campo de frutillas acá de una producción, digamos, a gran escala que hay en frutillas por la ruta 226 y habló de su país de origen de Bolivia, que yo no sabía, perdón, que ella era extranjera, porque yo no la conocía, era profesora suplente, la conocí el 10 de la mesa de examen y si yo la desaprobaba repetía, era la tercera materia, entonces le hice varias preguntas en forma oral y para que pudiera escribir algo que justificara la nota y bueno, y terminó escribiendo un relato que emocionó a muchísima gente, de centro, de izquierda y derecha, algo que eso es difícil de conseguir en este momento. Eso fue para mí impactante, ¿no? Como venían las felicitaciones de diferentes, de un amplio un espectro muy amplio de gente. Y bueno, fue sorpresivo a partir del Facebook de mi hermano. En realidad yo subí a mi blog y desde ahí mi hermano lo compartió y empezaron muchas compartidas y comentarios increíbles que nada, ¿no? Y después le hicieron nota 223, que Digital y La Capital, de acá de Mar del Plata, y después lo levantaron La Nación y los medios provinciales, internacionales también. Así que nada, fue una evaluación realmente que dio mucho que hablar porque toca muchos temas y de una manera muy sensible. Sí, y que nos interpela a nosotros, ¿no? Claro. Como docentes, como alumnos, como sociedad. Todo, eso era rarísimo, me escribía gente, yo también tuve un profesor o una profesora que me cambió la vida, o yo también soy extranjero y me recibieron así, o en mi campo también se echan agroquímicos, ¿viste? Era como desde la cuestión del uso del suelo, desde la cuestión de género, de todo, muchos temas, pero es una visión muy sensible, digamos, ¿no? Yo tengo la teoría de que algún profesor una vez en la vida nos marcó. Y creo que, bueno, vos en esta alumna lo has hecho. Alguna vez en la vida nos marcan, ¿viste? Sí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y cómo lo decimos, porque no sabemos cuánto podemos incidir en la psicología de otra persona. Y más en estos momentos, más que nunca. Un comentario tuyo desubicado porque tenés un mal día cruzado le arruina, o le genera un trauma a una persona de acá a 20 años siendo docente porque tenemos un lugar de autoridad. Entonces muchísimo cuidado, ¿no? En el siglo XX se educaba un poco así, con la soberbia, descansando, como se dice acá, ¿no? A los estudiantes y demás. Y ahora es como que eso está totalmente fuera de lugar, y no hay que hacerlo más, y la buena noticia es que los y las estudiantes no quieren. Tampoco, o sea, en nuestra época nos acostumbramos por ir a bajar la cabeza o a escuchar cosas que nos decían, bueno, pero para probar o porque no te quedaba otra, pero ahora, viste, contestan, y entonces se armó como una cosa ahí también que no es la idea, por supuesto, pero la escuela del siglo XX, así como la conocíamos, nos vuelve más y bueno, yo creo que tengo un método pedagógico que funciona. ¿Cuánto hace que sos docente, Lucía? Y van a ser 20 años. 20 años. ¿Cuántas cosas pasaron en 20 años, no? A nivel docencia, ¿no? Se sigue reclamando lo mismo en la docencia. Siempre estamos atrasados sobre las propuestas pedagógicas, obviamente el tema salarial, el tema de infraestructura de colegios y todo, y a su vez seguimos los docentes, ¿no? Y menos mal que estamos. Sabemos lo que seríamos, estamos cubriendo realmente un montón de baches. Para ser docente hoy en día tenés que saber de psicología, tenés que saber de acompañamiento terapéutico, tenés que saber de varias disciplinas, tenés que saber de legales, tenés que saber como de administración, de muchas cosas, porque realmente es apabullante todo lo que recae sobre nuestra tarea y por un salario que realmente no se justifica ni se explica, ¿no? Eso habla también de la histórica forma de manejar a los pueblos que tienen que ver con la ignorancia. Está todo hecho un sistema para que no se aprenda. Los temas importantes han quedado fuera de la agenda, la cuestión burocrática no permite el desarrollo, la falta de materiales, de incentivo, de ganas, ¿no? Y eso. No podemos enseñar lo que no tenemos, entonces si el cuerpo docente está tan cansado, es muy difícil que compartas entusiasmo y actitud y todo cuando no la tenés vos, que eso es lo que está pasando a mucha gente. Tal cual. Estamos hablando con Lucía Gorricho, está en la ciudad de Mar del Plata, también das talleres de reciclado de papel, acompañás a otros autores y autores en los procesos de publicaciones sustentables sobre temas vinculados a la educación y estás preparando un material que se llama Guía para publicar un libro educativo. ¿Siempre te vinculaste con este compromiso por la defensa del medio ambiente? Sí, vine con ese chip.
Mirá qué buena pregunta. Sí, vos sabés que sí, es como que por algo, por eso te digo, tiene que ver, pero yo desde muy chiquita que me interesa cuidar el agua, que que se cerraba esto, que el otro, que todo lo que tiene con medio ambiente, a mí me llamaba la atención y sin tener sin tener incentivo directamente en mi casa, digamos, había un buen acompañamiento, pero sí el ecologismo, digamos, ya vino desde que soy chica. Vos sos de la que decía no tiene un papel a la calle y decía, total nadie me ve, te respondían. Como cualquier cosa. La gente con tal de justificar lo que hace mal dice cualquier cosa. Sí. Yo creo que ahora estamos viviendo un cambio de paradigma, por suerte, que hay que poder justificar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Tener conciencia. Mirá vos lo que tiene que cambiar en el sistema educativo, que se sepa de dónde vienen las cosas que usamos. Tal cual. El rastro de los objetos que llegan hasta nuestra mesa, hasta nuestro lugar, de dónde vinieron, quién los hizo, cómo se hicieron. Mirá y eso se puede trabajar desde el jardín. Tal cual. Y es hermoso, te cambia totalmente la concepción, la mirada que tenemos de las cosas y de los bienes y de cómo se consigue, ¿no? La felicidad, porque andamos eso de andar atrás del consumo como una forma de ser feliz, me parece que ya quedó demostrado que no es. Bien. Por ahí gente que sí, todavía lo intenta, pero llegan y rápidamente se dan cuenta de que no está por ahí, ¿viste? De que hay felicidad, de que hay vacíos, ¿no? En lo económico. Ven las zapatillas, las tenés y después ya querés otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa, como que se entra en un círculo que no... Porque en realidad está dentro, ¿no? Los valores y la paz es una cuestión de trabajo interior. Tal cual. Fundamentalmente, ¿no? Que es lo que necesitamos. Yo en la escuela lo digo. Lo que yo quiero es paz mental, digamos. Pues lo de... Sí. A mí, yo siempre hago un mea culpa siempre cuando salen temas de cuidado del medio ambiente y siempre digo que a mí me tuvo que pasar para darme cuenta. Yo siempre inflo el pecho diciendo que en mi ciudad azul trabajé durante 5 años de barrendero y ahí recién me di cuenta que no había que tirar un papel a la calle. Entonces miraba actitudes de vecinos de mi ciudad y digo, esto no es así, pero tuve que ser barrendero, juntar la mugre ajena para darme cuenta, por ejemplo, en ese detalle que ayudaba a cuidar el medio ambiente. Y a veces no nos damos cuenta, tenemos tan incorporado algunos malos hábitos, sobre todo con el cuidado del medio ambiente también, que no nos damos cuenta. Bueno, pero la ignorancia es atrevida. Sí. La ignorancia es atrevida. Sí. No es momento de decir, ay, no sabía que contaminaba. ¿Viste? Es como, no sabía que esto hacía mal, ¿viste? Tal cual. En esta altura, o sea, yo lo podía entender antes y tenía más paciencia. Ahora la verdad es que no me detengo mucho a hablar con gente que es negacionista, ¿viste? O evasiva, también evasiva. No me cuentes que me pongo mal, no me cuentes, ¿viste? Pero no, hay que compartirlo, tenemos que saber lo que está pasando y comprometernos, ¿no? Serían como esas 3 opciones: negar un problema, evadirlo o hacernos cargo. Como personas responsables y mayores que somos, no dejarlo en las generaciones futuras que se ocupen. No se van a ocupar si no nos ocupamos la gente grande. Tal cual. Porque la generación que viene nos copia. Sí. Se enseña con el ejemplo fundamentalmente. Entonces creo que estamos en condiciones, tenemos experiencia, esto ya no es el 2001, ya pasó mucha agua bajo el puente. Aprendimos, nos formamos. No sé, algunos tendrían que volver a estudiar igual, ¿eh? Hay cosas que parecen no van a hacer por ahí, pero no importa, no podemos cambiar lo que va a hacer la gente, pero sí podemos cambiar lo que hacemos. Eso claro, lo que haces vos, lo que hago yo, cada uno sí puede cambiar, ahí está el verdadero poder, y eso genera un movimiento. Si cambias vos, también cambia toda la película que tenés a tu alrededor. Eso también está bueno. Yo, por lo menos, ahora siento eso, que tengo ganas de seguir convirtiendo mi método el pedagógico, pero además también ayudar a que otra gente publique, porque no es tan difícil como se cree. A mí la verdad que con Frutillas me fue muy bien, y porque venía de esta historia viral y demás, pero yo tenía necesidad de profundizar acerca del sistema educativo que tenemos y hablar de por qué, viste, como que no quedara una nota de color, que fue eso, como que lindo, pero después había mucho más para hablar y compartir de cómo trabajan los medios de comunicación en relación a la educación, de cómo se cultivan frutillas en este momento, de otras teorías, ¿no? Paulo Freire, Jacques Rancière y Van Illich. Y y el libro como que se movió mucho, se sigue moviendo un montón. Ahora volvió otra vez, se volvió a compartir el relato ese que se hizo viral y gente que pensaba que era de ahora, así que comentarios hermosos. Pero después seguí publicando, y la pregunta que me hacían es: ¿y cómo se hace un libro? Claro. ¿Y cómo hiciste? Y yo entonces, una por una, es la gente que me preguntaba, porque hay mucha gente que tiene cosas para decir y para enseñar, sobre todo, y no las publica. Es más, que ya lo tienen escrito muchas veces. Tal cual. Pero por la exigencia del director o la directora de tesis, o por lo que no sé qué, o por lo otro, por la plata, que también ni siquiera, porque para otras cosas consiguen la plata, para ese viaje la consiguen, pero para publicar no. O sea, en realidad por ahí no es una cuestión de plata, sino de prioridades.
Tal cual. Bueno, la cuestión es que todo esto lo empecé como a escribir para poder hacerlo en lugar de 1 a 1 y pensé que iban a ser 15 hojitas y se me hizo un libro. Así que Qué con lindo. formato de guía, re lindo, y la verdad que estoy súper contenta, estoy ahí ya en la recta final, es lo más difícil siempre el final, porque empiezan a ver como trabas o cositas pero ya está, como ahora justo mañana voy a la imprenta, así para tener ya el presupuesto, y además está recuidado, ¿viste? Tiene el audiolibro, también queremos que tenga braille en la tapa, lo del braille. Hermoso, muy bien, bien inclusivo, perfecto. Sí, perfecto. Sí, me interesa, es un poquito más, ¿viste? Pero no es tanto y simbólicamente significa un montón. Bien. Entonces estoy en eso, ahora en la energía y en poder hacer libros para que más gente publique, porque mucha gente sabe y no comparte sus conocimientos y queda monopolizado en algunas editoriales grandes que están atravesadas por la censura. Tal cual. Sí. Y por tal la cual. malintención. Sí. Entonces, si no publica la gente directamente a los que están interesados, a las personas interesadas, está la mano turbia del mercado ahí como metiéndose y filtrando los contenidos. Entonces, yo lo que propongo es eso, que el que sabe de vinos escriba sobre vino, el que sabe de hongos que escriba sobre hongos, y el que sabe sobre historia romana que escriba sobre los romanos, qué sé yo, pero que sea directo, ¿viste? Como eso, que lleguen los conocimientos de eso, de fuente directa. luciagorricho.blogspot.com, ahí Frutillas Editorial. La última publicación tiene que ver con los glaciares, tema tan que nos está movilizando, a los que todavía nos queda un poquito de sentimiento nacional, y hay una hermosa propuesta pedagógica para el aula desde su experiencia como profe de geografía, para que la adopte. Si hay algún docente, profe escuchando, métanse en este blog que está maravilloso. Yo lo leí hace unos días atrás y está buenísimo, se lo compartí a algunas colegas para que lo puedan implementar en las aulas de todos los lugares del país, para que sepan la importancia de nuestros glaciares y la importancia de nuestro medio ambiente. Lucía, ¿querés agregar algo más? Sí, que en eso que comentás de los glaciares, lo que comparto es una actividad que en realidad es un método de trabajo diferente, que tiene que ver con no hacer tanta guía de pregunta y respuesta, porque eso ya no tenía sentido antes y ahora menos que está el chat, o sea, la inteligencia artificial, sino hacer ejercicios que tengan que ver con la producción. Hacer eso, un libro, hacer una revista, una guía, un programita de radio, viste, como algo que involucre a la producción y no solamente a copiar conocimientos, sino hacer. Bien. Eso es lo que estoy proponiendo y la verdad que funciona muy bien y te ayuda, tenés que aprender un poco también como docente porque es otra manera, pero los resultados son tan gratificantes. Realmente se avanza tanto cuando propones cosas que tengan interés, que sean de investigación, ¿viste? Es eso. Entonces lo de los glaciares es un poco eso. Claro, yo no sé el nombre de todos los glaciares de Argentina, mucho menos del mundo. Entonces te expones a que te hagan preguntas que por ahí no sabes la respuesta, pero las buscamos. Vamos a averiguar. Perfecto, Vamos a averiguar. Queremos saber, investiguen, foto, todo lo que consigan, los libros, ¿viste? Abrimos el juego para que sea un proyecto de investigación. Lucía, la idea. Te agradezco mucho, no solamente por esta nota, sino por darle un giro a la educación, por preocuparte por el medio ambiente. Nuestra querida operadora, que es Meli Manrique, también le copó, me hacía señas todo el tiempo, ya está tomando nota, así que seguramente te va a volver a llamar para otro proyecto que tiene. Porque hay un programa de medio ambiente ahí en la radio de la de la radio universidad. Sí, se puso contenta, sí. es ella. Sí, dale. Genial. Sí, me encanta. ¿Te escuchas, Meli? Mirá qué bien, genial. Buenísimo, así teníamos que cerrar la nota, espectacular. Gracias. Lucía, bueno, ya sabes, cuando quieras los micrófonos de Radio Universidad están obviamente que dispuestos para todo lo que quieras, así que bueno, y con todas las letras también. Te agradezco, un placer que hayas podido estar con nosotros estos minutos. Abrazo enorme para toda la gente de La Barría. Lucía Gorricho pasaba aquí con todas las letras. Con todas las letras, por Radio Universidad. Un pájaro muerto, de Jorge Consiglio. La primera vez que fuimos a la Lucila del Mar teníamos 16 años, edad en la que los viajes no se hacen tanto para conocer lugares como para inaugurar estados de ánimo. La casa pertenecía al padre del negro Mateos y estaba a unas pocas cuadras de la playa, lo suficientemente lejos del centro, un almacén, un kiosco y una ferretería, como para que la sensación de libertad fuese inmediata, casi administrativa. Nadie preguntaba nada, nadie controlaba nada, y esa ausencia de supervisión, lo comprendí después, era el verdadero lujo de la zona. Diciembre recién empezaba y el balneario parecía un decorado sin actores. La playa era un espacio en suspenso, como si el verano estuviera todavía ensayándose. El mar, más que un paisaje, era una especie de mecanismo. Estaba ahí, funcionando. Respiraba en ciclos, indiferente a nosotros, pero al mismo tiempo dándonos una importancia exagerada.
Cada ola ocurría para ser vista por primera vez. A esa edad, los fenómenos naturales no existen antes de que uno los presencie. Una mañana encontramos en la orilla una foca muerta. Las gaviotas la habían trabajado con una prolijidad que relacioné con un oficio antiguo, transmitido de generación en generación. Sin embargo, el animal estaba todavía entero y las olas lo empujaban y lo retiraban con una insistencia que no llegaba a convertirse en decisión. Ahora que lo escribo pienso en el cuerpo de ese mono que al comienzo de Sama de Di Benedetto aparecía entreverado entre los palos de un viejo muelle y estaba por irse y no. Nos quedamos mirando la foca bastante tiempo. Las primeras vacaciones entre amigos tienen la particularidad de revocar la duración de los acontecimientos. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue el mar, sino el pinar que se extendía hacia el interior de la provincia. Una tarde entramos a caminar sin plan, obedientes a esa lógica primaria según la cual internarse en un lugar desconocido equivale a conquistarlo. Los árboles eran idénticos, tan perfectamente idénticos que uno tenía la impresión de que no formaban un bosque sino una repetición mecánica, como si hubieran sido plantados con la severidad de una máquina. El suelo, cubierto de agujas secas, producía un silencio acolchado que nos hacía sentir protagonistas de una expedición secreta. Caminamos bastante hasta que apareció la sospecha, no el miedo, la sospecha de que podíamos no encontrar la salida. Esa posibilidad, lejos de alarmarnos, introdujo una alegría nueva, la alegría abstracta de quien empieza a perderse. Años más tarde, cuando leí Golden de Thoreau, me sorprendió reconocer en aquellas caminadas algo de ese impulso de internarse en la naturaleza no para comprenderla, sino porque el gesto mismo ya parecía suficiente. Volvimos al año siguiente, convencidos de que repetir el viaje equivalía a consolidarlo. La casa estaba igual, pero el bosque había cambiado. Lo atravesaban unas franjas negras de brea, largas rectas, perfectamente paralelas, como si alguien hubiese empezado a dibujar un enorme cuaderno de caligrafía sobre el terreno. Supimos después que era el comienzo de un futuro asfaltado, aunque en ese momento la explicación no resultaba necesaria. Las líneas se explicaban solas, brillaban al sol con una elegancia teatral, casi optimista. Auguraban un progreso que todavía no sabía muy bien qué hacer consigo mismo. Entramos al bosque con cierta nostalgia prematura, que es la forma más inmediata de la melancolía. Entonces vimos al pájaro. Era grande, oscuro y estaba pegado a una de las franjas de brea con las alas abiertas, en una posición que recordaba vagamente los diagramas de los manuales de biología. Al principio pensamos que estaba muerto, pero no, respiraba. Sus ojos tenían una intensidad que no parecía dolor sino sorpresa, como si tampoco él entendiera el procedimiento en el que había quedado atrapado. Intentamos despegarlo, nos llevó bastante tiempo porque cada movimiento suponía una negación entre la compasión y el asco. Finalmente lo conseguimos, aunque el resultado no fue alentador. El cuerpo había quedado rígido, recubierto por una película negra que lo transformaba en una especie de estatua improvisada. El pájaro no podía moverse, no podría moverse nunca más. Recuerdo que le abrí el pico con un palito, un acto que hasta hoy me resulta inexplicable, y comprobé que también adentro estaba la brea, como si la inmovilidad hubiera colonizado incluso la garganta. Nos sentamos alrededor a deliberar. En muchos relatos de Saer, la naturaleza no ofrece moralejas ni consuelos, simplemente obliga a decidir. Algo de ese clima, aunque nosotros no lo supiéramos todavía, estaba presente en la escena. Nadie proponía soluciones porque la única solución posible estaba demasiado cerca de la palabra matar, que a los 16, 17 años todavía conserva una resonancia exageradamente ficcional. Alguien dijo que había que hacerlo, no recuerdo quién, lo cierto es que fui yo el que levantó la piedra. Había una cerca inesperadamente pesada, el golpe fue único, preciso y el asunto quedó resuelto con una eficacia que nos dejó en silencio. Durante unos minutos no pasó nada. ¿Qué es lo que ocurre después de los actos irreversibles? Acto seguido nos levantamos y seguimos caminando. El bosque era el mismo, las líneas de brea seguían brillando y el olor a resina mantenía intacta su serenidad química. El episodio había ocurrido en un plano lateral de la realidad, un plano que no interfería con el resto. Con el tiempo entendí que aquel viaje no había sido exactamente una iniciación, tampoco una lección, ni siquiera un recuerdo trágico en sentido estricto. Fue más bien la introducción de una pequeña irregularidad en la continuidad de las cosas. Desde entonces, cada vez que entro a un bosque demasiado ordenado o veo una ruta de cine asfaltada, tengo la sensación leve, casi burlona, de que el mundo se modifica a partir de intervenciones mínimas, decisiones tomadas sin plena convicción que, sin embargo, permanecen allí, pegadas al suelo, del mismo modo en que la brea había quedado pegada a las plumas del pájaro, silenciosamente convertida en destino.
con todas las letras. Y de esta manera nos despedimos, nos vamos a encontrar, claro que sí, la próxima semana, como siempre, a las 19, aquí en la 90.1 FM Radio Universidad de Olavarría, desde el campus, desde la hermosa radio que tiene esta Facultad de Ciencias Sociales, y nos van a escuchar, por supuesto, no solamente los lunes en las reiteraciones de la hora 23, sino también por ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas, siempre acompañados por Meli Manrique desde los controles por el aire de la radio, la literatura que tratamos de ofrecerles, la invitación para las bibliotecas, las librerías y esta vocecita que hace 7 temporadas los viene acompañando. Claro que van a estar el próximo miércoles, yo sé que van a estar ahí a las 19. Mi nombre es Matías Berna, les mando un abrazo grande a la distancia, chau.